Arratsaldeon, buenas tardes. Comienza Quirola Galgo con dos invitados importantes. En varias cuestiones han ido de la mano, y eso es importante. Javier Vallejo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. José Luis Reynosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, Juan Pedro, muy bien. De todo. Hola, Javier. Futbolista, Yo también estoy encantado de estar con vosotros. televisivos los dos. Eso decía Javier. Éramos un poco osados. Yo no sé si tú compartes eso, pero él decía, hemos sido un poco osados. Bueno, Sí, la osadía también, a veces limitada, es virtud. Hacíamos una televisión muy especial nosotros, este caballero y yo. Hacíamos unos anuncios de puro verbo. Sí, pero luego también os ibais al vestuario a preguntar. Bueno, ¿Por el vestuario o las cercanías del vestuario? Y erais muy cercanos. yo no era tanto, no era tanto. José Luis era mucho más asequible a todos. Siempre ha sido mucho más... No, bueno, he tenido grandes maestros y... Siempre ha tenido más clase en ese aspecto. No, en esa, no lo demás no, pero en esa sí. En la escuela diplomática Sí, del no, Vaticano estaría bien, Javier. De Javier también he aprendido mucho. Bueno, yo creo que me equivoqué de carrera. Sí. Cuando estaban los jesuitas, yo iba para cura. Pero al final, sí, Y al final terminaste de modisto y luego de futbolista. es que la vida... Y buen modisto, ¿no, Juan Pedro? ¿Eh? Buen modisto, además. No sé, Sí. las referencias son excelentes. Bueno, sí, me las... Bien. Bueno, seguramente que el telespectador, aunque hayas venido por aquí alguna vez, quiera saber por qué fuiste modisto. Pues porque en mi casa teníamos una tienda donde vendíamos tejidos y mi madre era la modista. Y entonces yo, que era un poco especial para la hora de estudiar, pues dijeron, pues el único sitio donde vas a encajar vas a aquí. Pero no, se equivocaron. Se equivocaron y entonces yo estuve en París. Estuve 6 meses allí, pero no, aquí no funcionó por circunstancias. ¿Y sabes por qué no funcionó? Pues porque cuando yo llegué a casa, llega el momento en que cortar y esa serie de cosas va perfectamente, pero cuando tienes que empezar a entrar en el probador y entonces tienes que estar con la clienta y le tienes que probar el vestido, entonces no me encajaba. Y para colmo, un día mi madre me dijo, Javier, has tomado muy malas medidas de esta señora, porque los pechos parece que no, me habéis preguntado, yo sigo. Y entonces le contesté a mi madre, es que cada día que viene a probarse viene con un sujetador distinto. Y entonces yo ya no sé si va para arriba o para abajo. Y ahí quedó el tema. Ya Javier ya desapareció. Y Javier se hizo futbolista. Bueno, futbolista ya era. Ya era futbolista. Bueno, futbolista. Salí ahí por casualidad. Bueno, no, vamos a hablar en serio. Eso de que intentar quedar bien, no. Javier fue un buen futbolista de origen. Javier es de Tudela, jugó en el Tudelano para... Hombre, donde me formé, donde tuve muy buenos entrenadores. En el Club Deportivo Tudelano, sí. Y además, luego un poco más tarde, en el Tudelano estaría parte de los 5 magníficos. Estaba Sí. Canario, estaba Santos... Sí, pero esa fue una época... Más tarde, sí. Yo soy un poco tarde. más viejete. Pero tú sales del Tudelano... Yo salgo de Tudela y me voy a Logroño. A Logroño. Oh, de la mano de Galarraga, creo, ¿no? No, la Galarraga estaba en el Alavés, porque Galarraga fue el que me llevó de Logroñés allí. Y con el Logroñés pasé un año extraordinario. No pegué golpe, en fin. Y en casa ya estaban diciendo, pues conmigo encima de no trabajar, encima de futbolero menos, pues vas a tener que volver. Y entonces vino La oportunidad. la oportunidad con el Alavés y estuve 2 años en Vitoria. Muy bien, en segunda división. En segunda división muy bien con el Deportivo Alavés. Muy bien. Lo que pasa es que yo tengo la desgracia que donde llego desciendo. Entonces llegué allí y casualidad descendimos. Vine al Real Unión. 64-65, ¿no? Sí, recién ascendido el Real Unión. Entonces yo parece que soy el gafe. Entonces llego, alcanzo la titularidad después de mucho... Porque había que quitársela a Félix Rincón. Ya, pero es que me dijo Paco Almendres el otro día, no os olvidéis de Félix Rincón. Félix Rincón para mí siempre fue una referencia como portero, pero como persona, porque fue un compañero, luego estuve con él en la federación, incluso estuve de ayudante y colaborador cuando él fue seleccionador de la selección vasca. Te recordamos a Félix Rincón. Entonces, con mucho cariño. yo de Félix Rincón no tengo más que buenos recuerdos. Bueno, el ascenso del año anterior en Zaragoza, La Romareda. la 63-64. Efectivamente. Pues ultra. Era otro fútbol, otros tiempos, otras circunstancias, porque claro, la segunda división nos sitúa ya en una posición importante. Sí, pero muy importante, porque aquella segunda división no es porque jugara yo, pero era una división fuerte.
Porque yo me acuerdo de que entonces había dos grupos nada más de segunda división, norte y sur, y entonces los equipos eran fuertes, eran casi como los de primera, y una primera división. Y luego ya cuando algún de estas personas que piensan mucho y quieren cambiar las cosas, dice, va, ¿por qué no hacemos una segunda vez? Pero esa es otra cosa, porque quedó en un grupo de segunda división y luego se trasladó a 4 y un grupo. Por cierto, correcto. el Real Unión fue el promotor, uno de los. No quería decir Yo te nada. lo digo, pero es que fueron. Es verdad, sí. Osvaldo Ronsoro Ortiz, Sí, efectivamente, sí. Osvaldo Sorzábal Esnaola, Sí, señor, sí. una persona más y Ahí cambiaron el tema. había el Consejo Superior de Deportes en su momento, la Delegación Nacional de Deportes, tenía una deuda histórica con el Real Unión, otras razones de la iluminación y demás asuntos. Y el Real Unión tenía cierta voz y cierto ascendiente en Madrid. El Real Unión no es porque lo diga yo, pero el Real Unión ha sido uno de los grandes de España. No hay que estar pensando en lo que fue, hay que pensar ahora en lo que es o puede ser. Solemos hablar hoy en día del cementerio de elefantes, que es la primera federación. Y en aquel momento se partió la península en dos, en una diagonal, y aquello fue una ruina que llevó al Real Unión obligado. Pues no había duro en todo el estado, a las circunstancias, recuerdo, José Luis. Año 77 a la tercera, sí, cuando se formó. Sí, luego el presidente que estaba descendió al equipo porque no podían hacer obligatorio para reestructurar todo el equipo, sí. y esas fueron las circunstancias de época. Pero tú llegas en una época de brillante en Gal y luego la tercera división. Yo te he visto jugar con Chapela, por ejemplo. Sí, o con Rapilleta, o con Frutos, o con... Hemos tenido Miguel Chalmandoz. Hemos tenido unos equipos... Además, te voy a decir una cosa, no es porque yo esté en Irún, pero es que Irún ha tenido cantidad de jugadores, pero que merecían estar en otras categorías, porque técnicamente había unos jugadores muy buenos, extraordinarios. ¿Tú lo dejaste en la 72-73 o te lo dejó o el escafoide te impidió...? Bueno, sí, pero podía haber seguido. Lo que pasa es que, en fin, son circunstancias de la vida, pero... Entras a trabajar. ¿Iba en el mismo paquete el trabajo en la Pues en sí, la el fichaje fue en el mismo paquete, porque en aquella época la Real Sociedad estaba también en segunda división. Y también tuve contactos con la Real. Pero también hay que decir que tuvo contactos con el Real Madrid. Bueno, sí, pero aquellos, como yo no tenía representante, pues el que tuvo representante fue allí. También tuve oportunidad de ir al Coruña, al Deportivo de la Coruña. Pero del Alavés, eso tiene su punto de inflexión, porque fue curioso que estaba todo hecho ya, o sea, el traspaso ya estaba hecho, y vamos a jugar allí un partido, no sé si era el penúltimo partido de la temporada, y con la mala suerte que me metieron en 8. Entonces, cuando vas a ir a un sitio y llevas una carta de presentación de 8 goles, van a decir, pero ¿qué es lo que han traído aquí? ¿Qué es lo que han traído? Entonces aquello se quedó también en la guardia. No me pena porque la vida no la fabricamos nosotros. Nuestro destino lo fabricamos nosotros. Estamos viendo una fotografía, yo siento admiración de finales de los 60 y principios de los 70 de aquella reunión, que era extraordinarios futbolistas. El otro día nos encontramos en la Nucía con Vicente Zavala. Vicente Zavala fue un futbolista de reunión, pudo haber sido un extraordinario, jugó en el Español de San Vicente posteriormente, un futbolista extraordinario. Temporada 73-74. Pero extraordinario. Y nos hablaba, ¿no?, de aquel equipo del reunión. Estamos viendo pues una época anterior, esa fotografía. Esa fotografía es de una época anterior. Es muy jovencito. La temporada 66-67. Sí, señor. Un reunión consolidado en esa categoría de tercera división. Javier Vallejo, que luego, José Luis, todo el mundo hablaba de los entrenadores y ¿quién es el que tiene título nacional? Javier Vallejo. Exacto. Y era un hombre admirado, ¿recuerdas? ¿No? Sí, sí. Bueno, es que yo llegar al Real Unión como entrenador fue un poco rocambolesco, porque no me ficharon a mí de primeras, le ficharon al llorado... al droguero, ¿cómo se llama el droguero? Ernesto Sanz. Con todos mis respetos. Es que no me acuerdo. Y entonces... Ernesto Sanz Vélez. Pero anteriormente estabas en el cuerpo técnico. Sí. Estabas en el cuerpo técnico. Formabas entrenadores, formabas porteros... Pero en esa época no tenían entrenador porque había necesidad de tener un título. Y yo lo había sacado en el 79, que es esa fecha. Lo saqué. Y el presidente me dice,
¿nos dejarás el carné para dejárselo a...? Yo no dejo a nadie, acabo de sacar, lo tengo inmaculado, yo lo que quiero es estrenarlo. Y os puedo hacer una cosa, podemos entrenar 2 entrenadores, fíjate, en aquella época era novedoso. Tener 2 entrenadores en el mismo equipo, eso no cuadraba. Por cierto, que alguien ya se encargó de decirlo, pero bueno, tampoco vamos a acordarnos de quién lo dijo. Y en definitiva, me quedé yo con el equipo porque el otro no quiso compartirlo. Porque creyó que iba a tener todas las atribuciones. No, las atribuciones iban a ser repartidas. Y si había un respeto mutuo entre todos, pues había. Y el equipo hubiera funcionado perfectamente. Y me quedé solo. Y debuté yo solo en tercera. Sí, el Reunión descendió en la 71-72 a lo que era entonces la primera regional, equivalente a la división regional, preferente durante fue un año difícil, pero luego enseguida ascendió. Fue ya el comienzo y la llegada 14-15 años de Roberto López Ufarte al equipo, luego ascendió. Sí. Arzábal. Sí, yo le entrené a Roberto de juveniles. Sí, me acuerdo de un partido contra el Aldapeta que ganamos, no sé si fueron 6 o 7. 0, y él me parece que él metió 3 o 4. Jugó muy poquito en la reunión juvenil, porque a los 15 años ya había debutado. Sí, sí. Yo tuve la suerte de tenerlo, o sea, de tenerlo conmigo. Pero bueno, una anécdota más de Petit Diab, que le bautizó el príncipe Reiniero. Pero volviendo un poquito a lo de antes, es que me he quedado con las ganas de decirte que Zabala era un buen jugador, pero es que había otro que era Iriarte, Sí, Alberto, que era muy bueno también. Pero y luego Miguel Chalmandoz, bueno, Miguel Chalmandoz, lo que pasa es que estuvo a punto de fichar por Valencia, pero por la estatura no lo ¿Qué ficharon. clase tenía ese jugador? Madre mía. Sagüés también, me acuerdo yo. Bueno, de Sagüés hay que echarle aparte. Sí, pasa que hoy no ya. la estatura se miraba entonces un poco, pero en realidad, pues. El que se nos fue, el Gorburu y todo. Sí. También Yo otro he tenido la suerte de tener el mejor equipo de todos de Irún he sido yo. Tercera división. Todos de Irún. Sí. O sea, yo puedo presumir y presumo. Ahí es No sé que la calle sea mía, pero puedo presumir. bueno, que en su ansia entran en la junta directiva. Bueno, yo estaba en la junta directiva, empecé con Iñaki de Mújica, 81, 82, creo que entré allí y conocí a Javier. Y además, por cierto, tengo una pequeña anécdota que contar. Coincidí con Javier en un partido que jugamos con el Talavera, lo entrenaba García Arroyo. Y aquel partido salimos, te puedes imaginar, Juan Pedro, cómo salimos del campo. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. A usted le tiraron piedras en el autobús y todo. Y además Javier era un hombre muy intenso en el banquillo. Muy intenso. Era un banquillo, no. Era un banco. Un banco para él y otro para mí, para sentarme. Y me agarraba de la rodilla. Me puso la rodilla, yo creo que con un esguince cogería. ¿Tanto como Zuleika? No, yo no chillaba. Yo no chillaba. Yo era de enredar. Sí, enredar, sí. Pero no chilla, no me gusta. Zuleika es intenso, Intenso. Javier Muy era intenso, pero no yo siempre he sido, tanto. en la vida cotidiana es igual, soy muy pesado. Soy muy pesado, soy muy reincidente en las cosas. O sea, me gusta llevarlas. Lo dice él. Sí. Llevarlas, no te lo digo porque es la verdad. Y si te digo más cosas, no te voy a decir cosas buenas, más bien te diré defectos. Porque mira, lo voy a decir ahora. Yo tengo un pensamiento, sucedió y sucedió. Yo cuando entré de presidente del comité de entrenadores, surgió, uno de los días que llego yo a la oficina, al despacho, pues estaba hablando uno de mi junta con el secretario. Entonces se andaba entre San Bartolomé y Anoeta. Y estaban los dos hablando, y yo llego allí, lo veo en mi despacho, ahí está tranquilamente hablando, 10 minutos hablando yo aquí y yo esperando. Y cuando termina la conversación, le digo, oye, ¿de qué estáis hablando? Porque no me he enterado. Me dice, eso no te tienes que preocupar tú. Nosotros lo llevamos, este tema es de Madrid y lo llevo entre el secretario y yo. Y le digo, lo llevas entre tú y el secretario. Pues mira, ya te puedes ir a casa. Porque yo necesito saber todo lo que pasa aquí. Porque el que decide soy yo. Y luego él fue a hablar con Juan Luis le oyó. Juan Luis Larrea, vamos a decir. Juan Luis me llamó y me dice, ¿qué ha pasado? Y yo, pues está muy bien en casa. O sea que yo con Juan Luis, por ejemplo, ya que se ha salido el tema, no es el momento tampoco de hablar, pero para mí ha sido un presidente extraordinario.
Aquí estuvo una despedida, en su despedida Juan Luis Larrea. No puedo hablar más que hoy bien. vamos a hablar, está Javier Vallejo aquí, mañana José Luis Reynosa, porque hay un homenaje mañana en la Universidad de Deusto a Mikel Echarri, que estará próximamente también con nosotros, y a Javier Vallejo, dos históricos del fútbol. No matizo lo de guipuzcoano, he dicho bien, dos históricos del fútbol. Lo de histórico no quiere decir que vayas a abandonar, porque el saque de banda tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir hablando de los repliegues, de ese lenguaje a veces un poco perverso que es el carril largo, que ni hay carril ni es largo. Bueno, pues de ese tipo de cosas, esos sostenes, todas esas cosas que te sacan un poco de quicio, ¿no? Pero Javier Vallejo ganó un título además con el Real Unión. Correcto. Hombre, campeonato de aficionados. En 1987. Nunca. Trincherpe. Y curiosamente el presidente venía de la mano de Fernando Echeveste y era Ernesto Isart. Yo estaba en la directiva, Pues mira, Pedro. Ernesto Isart, hay una fotografía histórica del Ayuntamiento de Irún, la recepción. Os voy a hacer una confidencia. Al quedarnos campeones de aficionados, yo tenía un equipo extraordinario. Todos de Irún prácticamente, quedando tres. Y yo hablé con el presidente y le dije, tenemos la gran ocasión de potenciar este equipo y hacerlo más grande. No hay que retocar más que 3 puestos. 3 veteranos, la columna vertebral, y este equipo seguirá siendo no campeón, sino será más que campeón. Esta es la conversación que tuvimos. No hubo más, porque al mes y medio fui cesado. Fuiste o sea, todo aquello que hablé, todas aquellas ilusiones en las cuales yo pensaba que se podía hacer y demás, ilusiones que te las marca la propia dinámica del trabajo. Y me encuentro con la ingrata sorpresa de que me dicen, no vas a seguir. Y claro, trajeron otro, no sé si de... No quiero entrar ya más en detalles porque me puedo meterme en un charco. Ya, bueno, era otro entrenador y además era de Irún ese entrenador. Pero bueno, quiero decir que no hemos venido aquí para hablar de esa situación, sino del título, de la semifinal contra Torre Pacheco y, por supuesto, ¿por qué lo homenajean a Javier? Por su trayectoria como presidente del Comité Guipuzcoano de Entrenadores durante más de 17 años y también asesor del Comité Nacional. Y que fue un capítulo. Yo he tenido la gran suerte. ¿Cuántos entrenadores han pasado por tus aulas? Eres profesor de técnica. Sí, mira, porque me pasó una cosa precisamente con Mikel. Cuando Salva Zaldúa, que también hay que recordarlo, que fue por el que yo entré a dar clases Salva Zaldúa, en la escuela, Salva Zaldúa, hablamos Mikel y yo, y Mikel quería dar técnica y que yo diera táctica. Y dije, no, tú das táctica, yo solo doy técnica porque soy el portero más técnico que ha habido en la vida. O sea, yo daré técnica. Y al final yo me quedé con técnica. Y han pasado muchos entrenadores, inmensos, pero me voy a quedar con uno que lo voy a nombrar porque merece la pena, que no se molesten los demás, pero es Lillo. Juanma Lillo. Juanma Lillo, yo sigo teniendo mucha amistad con él, hablamos muchas veces, y él tenía dentro de sí que no había sido jugador de fútbol, pero tenía tanto interés y le gustaba tanto el fútbol que era un estudioso del fútbol. Eso es tan frustrante. Son personas que se han dedicado a una cosa que les ha gustado, han ido creciendo, y hoy en día es una eminencia. Los demás perdón, Javier, pero después en los terrenos de juego no han tenido mucha suerte en su vida como entrenador. Bueno, es que la suerte no la fabricamos nosotros. Es que la suerte, dices, no es que tiene mucha suerte. No, reconocida. Esto es segundo, ¿no? Es segundo. Segundo, pero... Oye. Los clubes ya no son primeros, segundos, terceros, son grupos de trabajo. Es un grupo de trabajo, es un grupo de trabajo donde hay un gran respeto los unos con los otros. Y sabe cada uno qué parcela tiene que tocar. Y cada uno respeta la parcela. Ha cambiado mucho hoy el mundo del entrenador. ¿Qué es un entrenador hoy en día en un grupo de trabajo? Un grupo de trabajo, desde que empiezas con el coaching, empiezas con el segundo entrenador, empiezas con el preparador físico, empiezas con el psicólogo, empiezas con el recuperador. O sea, que es un conglomerado tan grande que si no hay una conexión exacta... Pero al final solo te juzgan por los resultados. En fin, pero al final al que le van a juzgar va a ser al entrenador. Y por los resultados. Y por los resultados, eso siempre. Yo siempre he dicho que cuando se hace una crónica, yo creo que el periodista hace 2 crónicas. Una si se gana y otra si se pierde.
O sea, la opinión cambia, porque el análisis no se hace un análisis concienzudo. Ojo, con todos mis respetos, y a lo mejor me estoy equivocando. Pero analizar un partido no es fácil. Sobre todo desde la perspectiva del entrenador. Otra cosa es que muchas veces desde los pupitres haya más corazón que frialdad y razón. Efectivamente, entonces es muy complicado. Complejo. Complicado, o sea, y tú lo has dicho muy bien. El resultado es el que te marca la pauta. Exclusivamente. Yo Si tenía el pasado domingo que estabais el otro día enfrascados los Ya dos me en el río Estadio porque- Ural, el domingo, si el Real Unión pierde, ayer hubiese sido ¿Cómo? un desastre hubiese sido. Y ganó 4-3 y parecía el Real Unión. Hemos hablado de partido de infartos y ganó y salvó los muebles y todo. Exactamente, es que es así. Es que si analizas, por ejemplo, cómo fue el primer gol, Pues es otro tema. cuando empiezas con el segundo gol, dices, joder, ¿te ves contento? ¿A quién dijo? Aquí me dijo a mí antes del partido, este partido se va a perder 3-0. y cuando vi el 2-0, porque lo tenía cerca, nos mirábamos mutuamente y yo decía, ¿qué te vas a equivocar? Y le dije al que está a mi derecha, a Chevy le digo, este partido vamos a ganar 5-3. De tú estás loco. 5-3. José Luis Reynosa, nos tenemos que marchar. El tiempo en Pues la bueno. televisión, como bien sabes, es. Pues déjame que diga un par de cositas. sí, que hombre, estoy- sí, no, Es que yo no le he dejado hablar. Es que claro, estoy, no me habéis mañana cortado. voy a asistir con él al evento, que Eso estoy es. muy orgulloso de ser un amigo íntimo de Javier de hace muchísimos años, que yo los amigos íntimos los tengo en el corazón y no los dejo marchar, ¿eh? Como tengo muchos amigos. Y que nada, que estoy feliz mañana de asistir con él y que le deseo todo lo mejor a Javier y que esté muchos años con nosotros aquí y podamos disfrutar. Y Javier. otro día seguiremos, vendrás otro día para hablar del fuera de banda, para hablar del lenguaje futbolístico, para hablar de los recuerdos. ¿eh? Sí, Hay que pero hablar es mejor que me cortes de vez en cuando. del comité. Me Pues cortes. nada, gracias Javier Vallejo por estar con nosotros. Otro día estará Mikel Echarri. Quizá cuando venga Mikel también te llamaré, pero tendremos la media hora para hablar de vuestras cosas y de fútbol. Muy Y bien. también José Gracias. Luis Gracias, Reynosa, Pedro. gracias por ilustrarnos. Gracias. Un abrazo a todo. Ahora viene Jon Altuna, vamos a estar con Jon Altuna y central del Club Deportivo Turín. Seguimos hablando de fútbol y con Jon Altuna. Hace tiempo que no recibíamos a Jon Altuna porque seguimos enfrascados en la tarea de divulgar nuestro deporte, pero este año en tercera división. Esa categoría tan bonita que es la división regional la abandonó afortunadamente para sus intereses el Club Deportivo Turín. El Club Deportivo Turín compartimos el final de temporada pues de éxitos y eso hay que valorarlo. Y este año tercera división tiene otros matices. Jon, ongi etorri. Mila esker, arratsaldeon, oso ondo. Oso Zure ondo. bai. Bueno, lau norgehiagoka jokatu dituzu aurten, bosgarrenean zauritu zara, beno, Bai. zaindu behar duzu, hori Bai. argi eta garbi, kontu. Bai, ni beti euki tendentzia, bueno, nahiko ondila lesiontzako, baina, bueno, espero zaintzia, eta ez da larrilla bengoz, orduan hori. Ondo landu, eta lehenbailen voltatu. Has incrustado este año en tercera división, pero vamos a tener protagonistas en tercera porque tenemos muchos amigos. Orbegozo está arriba, pero bueno, ya lo traeremos por aquí un día. Orbegozo que juega en la Sociedad Deportiva de Asei. Pero el Pasaya también tenemos colocados algunos. En Baracaldo, tenemos a Jon Tena en Baracaldo también, Eso es. y en algunos otros escenarios. Alguno de Lesaca también tenemos en Baracaldo. Baracaldo, bai. Y bueno, pues futbolistas de la comarca del Bidasoa, de Bortziriak, que prácticamente es lo mismo. Salvando matices y distancias, pero bueno, ahí trataremos de buscar también otras cuestiones. Tenemos otro amigo de la casa, Ekaitz Jiménez, que está en estos momentos sufriendo los rigores de una lesión. Le vamos a llamar. La semana pasada hablé con un buen amigo de él, un compañero además y otro amigo de su familia, y la semana que viene intentaremos estar con Ekaitz, que está triunfando en el Córdoba, dicho sea de paso, el Córdoba que está haciendo una gran campaña. Bueno, ¿cómo ha ido ese proceso de asimilación a la tercera división? Que no es fácil, la tercera red. No, está siendo complicado, pero bueno, poco a poco. Al final ha habido muchas novedades, gente nueva, y yo creo que el bloque ha costado un poquito más, ¿no? Crearlo, porque el año pasado ya era un equipo estabilizado, digamos, y ahora con toda la gente nueva, pues yo creo que sí que ha sido un poco más complejo, pero ya estamos entrando en esa buena dinámica. La primera victoria la conseguimos contra el Pasaya, en un derbi que llevamos tantos años esperando. O sea que, bueno, esperemos seguir con esto. Tantos años esperando ese derbi. Antaño era en el antiguo Molinao
en Larzábal, hoy los tiempos han cambiado, ahora en Fandería y también en el Jesús Mari Zamora. Son escenarios diferentes y bueno, pues conforme vayan pasando también los tiempos, los años, las temporadas, pues irá cada club con su matiz. Pero bueno, yo creo que están en un lugar que quizá les corresponde. No sé si Pasaya puede aspirar a algo más o el Turín en clave de futuro. El presidente era un poco partidario de consolidar las bases, ¿no? Primero vamos a esperar, porque la segunda red ya es... Estamos hablando de palabras mayores, sí, ¿no? hay que ser muy prudentes y el objetivo está muy claro este año, es mantenerse. Si luego ya se puede conseguir algo más, ojalá y bienvenido sea, pero el objetivo lo tenemos todos muy, muy asimilado. Bueno, Jon Altuna además es el rey de la prudencia. El año pasado, claro, prácticamente con 9-10 puntos. No queda otra. 9-10 puntos y no, todavía no está hecho. Bueno, hubo conocemos unos cuantos, ¿eh? El Vidasoa Irún también hay algunos. No, todavía no es ese lenguaje de esperar, de la tranquilidad de los matices, ¿no? Partido a partido, porque tú sabes que te lo suelo comentar alguna vez, John, parece que lo ha inventado Simeone. Luis Aragonés, ¿no? Sí. No. Alberto Ormaechea ya en los años 80 ya hablaba, y en el 78 de partido a partido. Nuestro llorado al Alberto final, Ormaechea. Es así. Suena tópico, pues es que es un la tópico, verdad. sí, pero de vez en cuando hay que darles una alegría. Sí, pero bueno, es la alegría la das cuando has conseguido el resultado, ¿no? Yo creo que antes nunca... O sea, queremos ver al Turín más arriba. ¿Qué quieres que te diga? Yo también. Yo en el fondo quiero un derbi Turín-Real Unión Turín otra vez. Eso ya sería brutal. Claro. Pero bueno, todavía para poder llegar a eso yo creo que quedan muchos años. No, nunca se sabe. Ojalá sea así. O sea, yo sería el más feliz del mundo, pero... Bueno, ¿cuál ha sido la reacción social ante este comienzo de temporada? Estamos recibiendo mucho apoyo. No sabíamos si la dinámica del año pasado, esos buenos resultados hicieron que viniese mucha gente y no sabíamos si se iba a mantener, pero sí que estamos notando en el pueblo y en el campo, en los partidos que hemos tenido en casa, que ha venido mucha gente y eso en todos los sentidos nos sentimos muy, muy apoyados. La victoria que era necesaria, porque luego a nivel psicológico, aquel 1-7 frente al Baskonia, hay que decir que el Baskonia, el histórico Baskonia, es el tercer equipo del Atleti. Eso es. Un equipo de estructura profesional con futbolistas extraordinarios. Históricamente en la raíz de ese equipo, José Ángel Iríbar, fue portero del Baskonia, el Zarauztarra. Bueno, un equipo que es el filial del Atleti y que pasó por Fandería pues, como una pisonadora. Pero ese es otro aspecto. Vosotros estáis centrados en otras cuestiones. Sí, al final es verdad que el resultado es muy abultado y nos hizo mucho daño. Al final perder 1-7 es complicado. Pero bueno, ves la primera parte que hicimos y sí que es verdad que jugamos a muy buen nivel, pero bueno, nos enseñó lo que es tercera. Al final en la primera parte nosotros tenemos jugadas muy claras. Ellos tienen 2 y acabamos perdiendo 1-2 en la primera parte. Luego la segunda parte salimos también a por el partido y en un par de contras ya nos mataron y a partir de ahí sí que fue un vendaval. Pero bueno, es lo que hay. Contra gente muy buena técnica y físicamente no te queda otra que aprovechar las tuyas y nada, no perdonar atrás. Es difícil ante esos equipos tratar de imponer tu personalidad. Es muy complicado. Es muy difícil. Muy complicado porque ellos te van a esperar, lo que dices tú, la superioridad técnica y la física hace que... Sí. Es gente muy buena, que dentro de nada va a estar ya en niveles mucho más altos y quieras que no, eso se nota. En la primera plantilla del Atleti ahora mismo hay futbolistas que hace muy poco estaban en el Baskonia. Eso es. Muy poco. Sí. Bueno, y el Atleti es el tercer clasificado en la Liga en estos momentos. Supongo que a nivel social hay una respuesta, los técnicos también, habéis reaccionado bien. ¿Qué destacarías de la categoría, de la nueva categoría? Porque tras la reestructuración es verdad que ha habido cambios. Sí, pues este año, no sé, me parece que es muy competitiva. Hay equipos muy buenos, somos 16, ha bajado el número de equipos, siguen bajando los mismos, entonces yo creo que va a ser muy difícil. Por eso te digo que suena tópico, pero mantenerse este año más que nunca va a ser algo muy, muy complicado de conseguir. O sea que si tiramos de tópicos, Fandería tiene que ser un fortín. Sí, tal cual. Tenemos que hacernos fuertes en casa. El último partido empatamos en casa en un partido que teníamos que haber ganado. Y bueno, tenemos que conseguir sacar el máximo de puntos en casa porque fuera de casa va a haber muchos campos extremadamente complicados. Y seguimos tirando de tópicos. ¿Cuál es la receta para y no me contestes para afrontar la temporada? No me contestes el trabajo y
No, Contéstame algo original. Por favor. No hay originalidad en este sentido. Porque los futbolistas No, te voy a siempre decir, decís lo mismo y te las voy a preguntas decir, siempre son las mismas. reproducir el mismo partido que hemos hecho contra el Pasaya. Muy serios atrás, no conceder ocasiones y las pocas que tienes, aprovecharlas. O sea, eso me acuerdo que cuando jugábamos en el Pasaya también era lo que hacíamos y estuvimos en una fase de ascenso a segunda B. O sea, que no complicarte porque al final es lo que decíamos con el Baskonia, pero hay muchos equipos que en realidad, si lo miras fríamente, técnicamente son mejores que tú. Entonces, o lo haces tú muy bien atrás y aprovechas las pocas que tienes, o si no, se te va a hacer imposible la categoría. Como no trabajas en los bosques de Jaizkibel, ¿no? Que no tienes esa autonomía, y estás inmerso en el centro de la villa, en Aterpe, Sí. trabajas en Aterpe, en Angleria, está cerca de nuestra casa, supongo que también tendrás ese contacto diario con gran parte de la afición. Sí, al final, y seguimos vendiendo ¿Qué banderas. ¿Qué se cuece entre bambalinas? Pues ahí, a ver, nos han llegado varios comentarios que, bueno, después de los resultados que hemos dicho, del 1-7 y de la derrota después contra el Vitoria, otro filial también del Eibar, que nos metió 4-0 allí, pues sí que se oye lo de, este año va a estar complicado. Entonces sí que se han escuchado ese tipo de comentarios, pero ahora quiero saber lo que dicen después de la victoria contra el Pasaya. Que Claro, la victoria contra el Pasaya endulza toda la temporada, ¿verdad? Yo creo que o para gran mucha parte, gente o el 50%. ha sido muy importante y simbólicamente esencial, porque el campo se llenó, o sea, fue en el Jesús María Zamora, estaba lleno y muchísima gente de Rentería, y durante la semana se oía, este partido no es como los demás, este partido hay que ganar por dignidad, bueno, ya entran otros valores que no eran solo 3 puntos. Pues vamos a estar evidentemente pendientes del Club Deportivo Turín, vamos a estar de nuevo enfrascados este año en la tercera división, porque nuestro corresponsal, el de esta casa, es Jon Altuna, eso se mantiene, y nos vas a hablar de la tercera, pero también, como el año pasado, de los valores de la tercera, de los distintos equipos de la tercera ref de este año, y lo que supone la categoría, y cómo ves en cada desplazamiento, en cada escenario, pues de alguna manera, va la expresión, la sociología de esta división. Y luego entraremos también en la segunda ref, y algún día traeremos por aquí a Aitor Zuleika, para que puedas compartir con él alguna consideración más, que hable también de la tercera ref, que él tiene especial control, además de todos los equipos. Él ha sido entrenador del Lago Monac, claro. Y bueno, pues conoce perfectamente el fútbol guipuzcoano, desde su observatorio de la Real como de su observatorio del Real Unión actualmente. Jon Altuna, muchas gracias por estar con nosotros, que sigáis viviendo en la villa ese gran ambiente, esa fuente inagotable de diálogo, de fútbol, de ambiente, lo que siempre ha sido el Club Deportivo Turín. Exactamente. Hablábamos entonces del Bar Paraíso, del Arzábal, de Coldoberra, gente de Irún que iba al Arzábal y que en Irún, pues, por ejemplo, en la comarca de Bidasoa hay grandes futbolistas que pasaron por el Club Deportivo Turín y que seguirán pasando. Entre ellos, tú estás al otro lado del Bidasoa, en Endaya más, pero bueno, quiero decir que en este caso estamos hablando de los Echegaray, de Gorriz, de Aroce, Natalo y de otra época con Cienfuegos, con Illumbe y Mechelena, creo que también estuvo, pero futbolistas, no sé si Trecu llegó a jugar en el Turín, puede que sea, ya se lo pregunté, creo que sí, y otros futbolistas. Bueno, pues esto ha sido todo. Un saludo cordial. Gracias, Jon. A vosotros. Hasta muy pronto. Gracias.